bien, pues bienvenidos a un podcast más de Fundanet. En esta ocasión, como ha pasado en el último podcast, vamos a abordar la segunda parte de este congreso, primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. Igualmente vamos a seguir el mismo parámetro que en el último podcast, por lo tanto vamos a recordaros que vamos a escuchar la opinión de 4 miembros del comité científico, en este caso y por ese orden, como comentamos, respectivamente las siguientes voces. La primera voz será la de doña Mercedes Peña Granguer, jefa de la unidad de enfermería de psiquiatría de adultos en el Hospital Gregorio Marañón. La segunda persona que vamos a escuchar es el doctor don Carlos Roncero Alonso, director del Comité Científico. Él es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. La tercera persona que vamos a escuchar es el doctor Juan José García Milán, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca. Finalmente, vamos a escuchar la voz del doctor don Ricardo Canal Bedia, profesor titular de la Facultad de Educación de la USAL y miembro del INICO. Ok, pues como comento, este va a ser el orden en el que vais a escuchar estos pequeños fragmentos de las entrevistas que todo el equipo de Fundanet ha realizado a todos los miembros del comité científico. Evidentemente, estos grandes profesionales van a opinar sobre 5 cuestiones generales, exactamente igual que en el último podcast. Una primera cuestión aborda el tema de la salud mental. Realmente les preguntamos si hay motivos para preocuparse por la salud mental de los más jóvenes. Hasta ahora los datos de la población infanto-juvenil no se comunicaban con la asiduidad y con la precisión que ahora se realizan, ¿no? Y entonces estamos viendo que está subiendo mucho. Y son datos reales, porque los pacientes ingresan, los pacientes requieren de nuestros recursos. Y vemos que no solamente es en el ámbito hospitalario, sino que también en el ámbito tanto de la salud mental comunitaria como de la salud mental comunitaria relacionado con educación. En los últimos tiempos, quizás impulsado por la desgracia de la pandemia del COVID que estamos sufriendo, se ha focalizado un poco más la preocupación social, la preocupación sanitaria sobre los aspectos de salud mental. Evidentemente, esto no podía dejar al margen lo que es la salud mental del niño, del adolescente, de las personas jóvenes, que son grupos de especial vulnerabilidad. De todos es conocido que ya en los últimos 10 años había comenzado un aumento de los problemas de salud mental que se ha visto agravado y acelerado por causa de la pandemia del COVID. Los 3 grupos de población que más han sufrido estos embates han sido pues, los sanitarios, las personas mayores y también las personas infanto-juveniles, ¿no? Tanto por el tema del confinamiento como por el tema por la situación de inseguridad, ¿no? Cada vez aparecen más situaciones problemáticas en la infancia y en la juventud en general, ¿no? Desde hace más de 10 años está creciendo constantemente la demanda de atención asistencial para personas, niños y adolescentes con problemas de salud mental. También les llegamos a preguntar por el estigma que muchos de los usuarios de estos servicios de psicología, de psiquiatría, de terapia, sufren dentro de una sociedad que probablemente no les comprenda. Realmente les preguntamos cómo podemos evitar este tipo de estigma. Hay que normalizarlo, porque ya tenemos normalizada la diabetes, tenemos normalizada la hipertensión, tenemos que tener normalizado desde el punto de vista de que existe, no de que tenga que existir, sino de que existe y que tenemos que poner aquellas medidas que consideramos mejores siempre que estén basados en algo científico, es decir, que tengamos una evidencia científica de ello y poderlo poner en funcionamiento. Bueno, la lucha contra el estigma es una lucha en la que todos los profesionales de la salud mental, tanto pues los médicos, los psicólogos, los enfermeros de salud mental, otros profesionales que trabajan, trabajadores sociales, terapeutas, en fin, todos los que estamos implicados en el campo sanitario y los que están implicados en los aspectos más sociales o educativos,
estamos luchando o debemos estar luchando contra esa situación. Estas son las cuestiones que hay que abarcar. Una de ellas es demostrar que no es un tema minoritario, que somos muchas las personas que estamos padeciendo estos embates de los problemas de salud mental. La segunda, que no es una enfermedad, que no se debe a ellos, sino que son por causas externas a ellas, biológicas, sociales o personales. Y la tercera es que son peligrosos, pero básicamente para ellos mismos. Por lo tanto, si afrontamos estas tres cuestiones y se lo explicamos a la sociedad y intentamos solucionarlas, pues la cosa mejorará. Hay que hacer un esfuerzo también muy grande por explicar a la sociedad que la enfermedad mental o el trastorno mental no es más que consecuencia de una situación vital y que se puede solucionar, ¿no? Y que no se debe excluir, ¿no? Tener un trastorno mental es un problema que se puede solucionar y que la comprensión por parte de los demás es muy importante para alcanzar soluciones. También les preguntamos por el campo de la educación. Les abordamos y les preguntamos qué es lo que puede hacer la educación a más o qué es lo que puede complementar dentro de lo que ya se está haciendo, dentro de lo que ya se hace en la acción educativa. También muy importante la intervención con la familia. El mundo escolar, el mundo educativo está ahí en el medio, en cuanto a una importancia legal de la familia, de una responsabilidad donde no podemos cerrar los ojos. Entonces hay que hacer una formación, hay que hacer una inclusión en todos los planes que se organicen desde salud mental comunitaria, desde lo más cercano que podamos tener al centro escolar. Bueno, la educación tiene dos vertientes muy importantes. Lo primero, valga la repetición, educar a los niños, a los adolescentes, a los futuros miembros de la sociedad en todos los aspectos sanitarios, incluyendo lo que es una buena salud mental, incluyendo en todo lo que son conductas preventivas, incluyendo en conocer las conductas de riesgo. Probablemente pues estos aspectos para ellos les es relativamente sencillo y lo tienen incorporado en sus actividades docentes habituales. Y una segunda vertiente pues de comenzar a detectar niños o adolescentes, personas jóvenes con alteraciones en la conducta, con alteraciones que pueden indicar que existe algún tipo de trastorno o de anomalía psíquica. Trabajar la resiliencia en las relaciones psicosociales de los jóvenes, trabajar el distinguir entre ser acosador y acosado y comprender la empatía de esas conductas, distinguir la violencia de género, cómo uno es controlado, la importancia de fenómenos de conducta sexual como el chemsex o hacer vídeos sexuales que salen a las redes o saberse enfrentar a las adicciones del juego online son elementos muy importantes que precisan de que el mundo educativo se los tome con seriedad y con profundidad. La futura desaparición de entornos más segregados como los centros de educación especial, etcétera, supondrán un cambio muy importante en el futuro, como supuso un cambio vital cuando se decidió que los hospitales psiquiátricos en los años 80 debían ir cerrándose para incorporar a esas personas a la sociedad en sí, ¿no? Los modelos inclusivos en educación se basan y se dirigen a eso, es decir, a cambiar el entorno donde esa persona vive su problemática. También les preguntamos por los desafíos que cada uno de ellos creen que va a enfrentar la salud infanto-juvenil, quizás en el futuro más inmediato. Los niños crecen, los adolescentes crecen y se hacen adultos. Y hay que darles esa transición a ser adultos y darles recursos a ser adultos, porque lo estamos viendo, los estamos tratando, los estamos cuidando hasta que llegan a los 18 y cuando llegan a los 18 no todos tienen acceso a una transición al mundo del adulto con un problema de salud mental. Quizás existe más disociación entre la psicología académica y la psicología clínica. Realmente creo que esto es un aspecto importante, un aspecto en el que debemos todos intentar solucionar y cerrar esta brecha que hay entre estos dos mundos.
yo creo que el problema principal son las relaciones afectivas y emocionales de los jóvenes y de los adolescentes, ¿no? A ver, hay que fijarse, hace ni escasamente 30 años la identidad de un niño era básicamente su familia y su círculo de amigos, ¿no? Y hemos pasado de eso a que la identidad sexual, social, moral, ética, física, biológica incluso, laboral, académica de un niño está al escrutinio público de likes y de números de amigos. El reto más importante, sobre todo a nivel asistencial, es incrementar la prevención. Realmente tenemos que tomar medidas para que no se lleguen a situaciones tan problemáticas como esa, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer esfuerzos importantes para prevenir la aparición de la depresión, de la ansiedad, de los intentos de suicidio, del consumo de alcohol y drogas y de todas estas circunstancias. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Muy bien, pues para finalizar, y como no puede ser de otra manera, les preguntamos por este maravilloso congreso que Fundanet está apadrinando como principal partnership, como principal socio promotor, absolutamente convencida de su utilidad social para las familias, para los más jóvenes y para los profesionales. Yo lo que pienso es que ya es un paso de gigante dentro de un camino larguísimo que hay que recorrer. Y puede ser que cuando estemos en el Congreso veamos que hay cosas a las que no se ha llegado, que hay asociaciones a las que se han perdido los mails y no participan y no se han enterado, otras se hayan enfadado, otras, como ocurre en todo. Pero es un camino que hay que recorrer. Bueno, el comité científico en el que estamos integrados, pues académicos, profesores, sobre todo de la Universidad de Salamanca, tanto de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Medicina, de otras facultades, porque hay aportes de pedagogía a nivel de profesores, en fin, hay aportes en el comité científico de distintas áreas. Creo que hemos intentado y logrado diseñar un programa absolutamente amplio, multidisciplinar, con personas de distintas procedencias, tanto desde el punto de vista de trabajo como desde el punto de vista geográfico, que pueden ayudar a realizar pues, distintas reflexiones de cómo integrar la salud mental infanto-juvenil dentro de la salud mental general, dentro de lo que es la asistencia desde el punto de vista de los colegios, del ámbito educativo, de los servicios sociales. Bueno, son distintos campos que este congreso puede ayudar. La salud mental tiene que pasar a primer lugar, el bienestar psicológico y emocional. No solo la salud mental desde el punto de vista negativo, también defender que la sociedad tiene que mejorar su bienestar porque está sufriendo, el mundo en el que vivimos estresante, rápido y tal, no ha tenido esto en cuenta, provoca cuestiones negativas como la salud mental, pero tenemos que tener el objetivo positivo de que tenemos que tener en cuenta al hacer las cosas temas de bienestar emocional y de la sociedad, tanto en todos los aspectos, en el aspecto no solo de atención clínica, sino en el aspecto arquitectónico, en el aspecto de las viviendas, en muchos aspectos de la vida diaria. Y este es el momento. Entonces este congreso tiene que ser un punto más en esa dirección para poner en el candelero esta necesidad. Yo creo que este congreso es un punto de encuentro que puede ser muy importante, un punto de encuentro donde debatir y poner en común ideas e incluso pues, generar el germen de iniciativas innovadoras en nuestro entorno inmediato, aquí en nuestra comunidad autónoma o incluso en España, ¿no? Porque puede tener una influencia a nivel nacional. Bien, pues una vez más hemos llegado al final de este podcast de Fundanet. Y bueno, solo resta decir que nos queda un tercer podcast dedicado a este primer Congreso Nacional de Salud Mental Infanto-Juvenil. Y por supuesto os espero en este próximo podcast, que creo que cerrará este ciclo de 3 podcasts
realmente interesantes. Así que bueno, os mando un tremendo abrazo y os despido con una sonrisa. Adiós.